Hola, me presento. Mi nombre es Luis Alberto Barragán Bonilla y en esta ocasión les voy a presentar el trabajo que lleva por título Esquema de control basado en observador predictor para sistemas inestables de alto orden con retardo de tiempo. Los sistemas dinámicos son sistemas que cambian o evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, en las telecomunicaciones o en las teleoperaciones existe el retardo de tiempo debido al envío de información de un lugar A a un lugar B. También existe el retardo de tiempo en los procesos químicos y en los sistemas hidráulicos. Estos son algunos ejemplos de sistemas con retardo. Todos estos sistemas dinámicos pueden ser modelados mediante matemáticas. En este caso, el sistema dinámico queda representado por un bloque que se llama GDS. En el estudio de los sistemas dinámicos se desea implementar control sobre ellos. Entonces, una estrategia muy simple para implementar control, en este caso, este sistema dinámico no tiene retardo. Para analizar este sistema dinámico, se realiza la función de transferencia desde la entrada hasta la salida y vemos que en la ecuación característica aparece el parámetro k. Para poder analizar estabilidad, vamos a utilizar el lugar geométrico de las raíces y vemos que para un sistema de primer orden que tiene un polo inestable, el polo se representa en el lugar geométrico de las raíces con esta cruz y con un valor de k es posible mover este polo que está en el plano inestable al plano estable. Entonces, este es el caso cuando tenemos un primer orden sin retardo. ¿Qué pasa cuando en la dinámica del sistema tenemos retardo? El retardo queda representado por E a la menos tau s y se desea aplicar la misma estrategia de control. Vemos que ahora el retardo aparece en la ecuación característica. Esto es un problema, debido a que si realizamos el análisis que hicimos para el ejemplo anterior, vemos que aparecen un número infinito de polos. Entonces, analizar los sistemas con retardo se vuelve una tarea complicada, por lo que ya se han reportado algunos resultados para tratar con este tipo de sistemas. Vemos que Lee en el 2010 y sus colaboradores para una planta que tiene retardo utilizaron controladores tipo PID. Para poder implementar este tipo de estrategia, se debe de cumplir una condición sobre el retardo y esta condición está dada por esta expresión, que el retardo sea menor que lo que aquí se muestra. Una forma ideal para tratar con los sistemas con retardo es tomar la señal intermedia antes de que pase por el término del retardo. En este caso es la señal omega ds y uno de los trabajos en la literatura y uno de los más famosos es el predictor de Smith. Consiste en estimar esta señal omega ds a la que no se tiene acceso generalmente y con esa señal intermedia poder aplicar control al sistema libre de retardo. ¿En qué consiste esa estrategia? Consiste en realizar una copia del modelo matemático del sistema y en esta copia es posible tomar la señal omega gorro ds que converge con omega ds y con esta señal aplicar control al sistema libre de retardo. Esa estrategia tiene una desventaja, es que solo funciona para sistemas estables. Entonces, y se han hecho modificaciones a esta estrategia. Por ejemplo, el trabajo realizado por el doctor Márquez Rubio en el 2010, en este caso, una planta inestable que contiene un polo inestable en A y retardo de tiempo. En el predictor de Smith se hace una modificación, se agrega este parámetro K y agregar este parámetro K permite la convergencia de la señal omega ds y omega gorro ds. Esta estrategia funciona si se cumple la condición sobre el tamaño del retardo. Dentro de nuestros resultados principales, el objetivo es diseñar un esquema observador predictor para sistemas de alto orden con retardo de tiempo, que permita estimar las señales intermedias para establecer una estrategia de control al sistema libre de retardo. La clase de sistemas que se abordan en este trabajo son sistemas que contienen un polo en el origen, un polo inestable, varios polos estables y retardo de tiempo. De manera ilustrativa, se acomodan estas expresiones en el bloque. Este es el sistema. Entonces, dado que no se puede tomar la señal intermedia, se procede a realizar una copia del modelo matemático del sistema. Estas ganancias y esta configuración del esquema predictor va a permitir tomar la señal omega gorro ds, con la cual va a ser posible establecer una estrategia de control para el sistema libre de retardo. Entonces, es necesario saber bajo qué condiciones es posible tomar esta señal para aplicar control. Resulta que, analizando el esquema de inyección, la condición de estabilidad para este esquema de inyección es la que aquí se muestra, que el retardo cumpla esta condición. También se presenta la dinámica del esquema de inyección. Vemos que la dinámica del esquema de inyección es idéntica a la dinámica del error. Por lo tanto, un problema de estimación del error se puede resolver a partir de estabilizar la dinámica del esquema de inyección. Y sabemos bajo qué condición es posible estabilizar el esquema de inyección.
Por lo tanto, la condición sobre el retardo para que la dinámica del esquema de inyección sea estable va a ser la misma condición para asegurar la convergencia de las señales en la dinámica del error. Se presenta un ejemplo donde GDS tiene un polo en el origen, un polo inestable en 1, un polo estable en 3 y un retardo de 1.2. Se cumple la condición sobre el tamaño del retardo que va a permitir tomar las señales de interés. Asimismo, se calculan los parámetros G1, G2 y G3 y una vez estimada la señal de interés, es posible establecer un control. En este caso se establece un control tipo PID y podemos ver aquí dos gráficas. En la primera se muestra la respuesta de salida para el sistema ante una entrada escalón. Vemos que la salida se estabiliza en estado estacionario y por otro lado vemos la convergencia de la señal de interés. En este caso vemos que ante condiciones iniciales diferentes de cero, la señal de interés tiende a cero. Como conclusiones, en este trabajo que se presenta un esquema observador para sistemas de alto orden con retardo de tiempo. Se hace uso de un esquema de inyección para el diseño del esquema observador predictor. Se obtiene la condición necesaria y suficiente para poder aplicar esta estrategia, la condición necesaria y suficiente en donde el tamaño del retardo debe de ser menor que lo que aquí se muestra. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Quedo abierto a sus preguntas. Aquí dejo mi correo electrónico.